Hola, buenos días, buscadores en recuperación. Soy Paola Rivero, especialista en adicciones y buscadora en recuperación. Estoy aprovechando un momentito que tengo libre para platicar con ustedes en este día lunes. En Ciudad de México son las 11 de la mañana y estamos bien contentos en Buscando mi Voz de iniciar unas con un nuevo video. Este tema, el día de hoy, es un tema bien interesante que preparé para ustedes que tiene que ver con una emoción que es muy recurrente en codependientes, en adictos, en personas que comen compulsivamente. La vergüenza en cualquier tipo de adicción es muy, muy común. La vergüenza es una emoción muy poderosa que se trabaja en realidad poco si lo vemos a grandes rasgos. Es una emoción que poco se habla de ella precisamente por lo mismo, porque cuando alguien se avergüenza de sí mismo o de una situación que está en familia, lo que siempre sucede es que lo queremos ocultar. Queremos que no suceda o queremos olvidarnos de que sucedió o queremos olvidarnos de estas emociones que tienen que ver con humillación, con rechazo, con vergüenza, que es el tema, pero también con sentirnos poco dignos, poco valorados, poco vistos. Muchos de nosotros hemos vivido vergüenza desde muy pequeños. Y es importante aclararles algo que siempre se nos pasa por alto cuando estamos hablando de vergüenza. La vergüenza es algo que aprendemos a sentir y lo aprendemos mientras crecemos. Los niños no tienen vergüenza, son tímidos, pero no se avergüenzan de sí mismos hasta que alguien les dice que está mal, les hace sentir inadecuados, les hace sentir con una comunicación poco asertiva que no son buenos o suficientemente buenos. Entonces, la vergüenza es algo que aprendimos, no es innato en el ser humano. Muchas adicciones, y vamos a recordar que las adicciones no nada más son a sustancias, sino un adicto es aquel que renuncia a la comunicación, que deja de hablar, la no dicción, la no palabra. Entonces, los codependientes o dependientes emocionales de otra persona también son adictos. Los comedores compulsivos, los jugadores o ludópatas, los sexoadictos, las personas que están pegadas a un videojuego o a un celular, todo aquello es adicción, todo aquello que me aleja de mí mismo, que me desconecta de la realidad y que me ayuda a vivir o a no sentir con tanta intensidad este tipo de emociones como miedo, vergüenza, desamor. Entonces, la codependencia, y como cualquier otra adicción, está pegada a la vergüenza. El trabajo de la codependencia tiene que ser un trabajo dedicado, y el de la adicción a sustancias enfocado y dedicado a superar los temas de vergüenza. Muchos de nosotros decidimos huir de nosotros mismos por la vergüenza. Entonces, súper importante que podamos hacer un uso adecuado de nuestras emociones. Las emociones no son algo que ¡pac! Se sienten. Las emociones son reguladores de lo que estamos pensando. Entonces, para que surja una emoción, buscador, necesitas buscar qué pensamiento tuviste. La emoción es la alarma que te dice algo estás pensando, de algo te acordaste. Algo está surgiendo en tu pensamiento que te abre a esa emoción. No surge de manera espontánea. Entonces es súper importante que como adulto vayas resolviendo las emociones. Esto de resolver es precisamente entender
qué pensamiento te provoca esa emoción o qué recuerdo tuviste que provoca esta emoción. Entonces, a donde nos enfocamos el día de hoy precisamente en este video, en este Facebook Live, que ya están conectándose bastantes buscadores, que me da muchísimo gusto poderlos mirar ahí en la pantalla que van apareciendo sus nombres. Los saludo a todos, les mando un beso enorme y les recuerdo, antes de que a mí se me olvide, que este Facebook Live lo está patrocinando Inviti. Inviti es una página, es una empresa pequeña, familiar, que se dedica a hacer repostería. La verdad es que es muy importante que yo les diga que Buscando mi Voz puede ser patrocinado por empresas pequeñas. Nuestro Facebook Live de la semana antepasada fue visto por 17,000, casi 18,000 personas que solamente lo hayan reproducido en Facebook. Entonces eso nos da siempre la oportunidad de abrir espacios para quien quiera patrocinarse en Buscando. Ha sido una idea que surge de un buscador que nos hizo esta propuesta y que nos parece bien buena. Entonces, vamos a regresar al tema, vamos a hablar de las 5 maneras, que así se llama el video de hoy, 5 maneras para manejar para lidiar, le puse yo para lidiar con la vergüenza. Por ahí un buscador me dice, oye, soy Paola, Angie, me llamo Paola, la diferencia entre emoción y sentimiento, no hay diferencia, son sinónimos, Angie, son sinónimos, emoción y sentimiento son sinónimos. Por ahí hay quien dice que la emoción es más primaria, es decir, más pura, más sin tanto pensamiento, pero para mí son sinónimos. Entonces vamos a ir con el primer punto que yo te platico. Si volteo a un ladito es porque estoy viendo mi acordeón para no perderme y no salir de tema y estar con ustedes el tiempo justo para que el video sea bien interesante. ¿Cómo lidio con la vergüenza? La primera es que revises tu imagen, la imagen que tienes de ti. ¿Cómo te miras a ti misma, a ti mismo? ¿Cómo te dices a ti misma o a ti mismo que eres? ¿Quién eres? Esta famosa autoimagen, cuando te ves en el espejo, ¿a quién miras? ¿Qué piensas cuando te ves en el espejo? ¿Te gustas? ¿No te gustas? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Siempre te estás criticando, siempre estás viendo algo negativo cuando estás en el espejo. Cuando trabajamos en psicoterapia, yo con mis pacientes, la vergüenza, todo el tiempo estamos mirando el autoimagen que tienes, todo el tiempo estamos mirando el autoconcepto que tienes. ¿Quién eres? Es lo principal, es lo primero para evaluar la vergüenza. Entonces, por lo general, a las personas que crecieron siendo avergonzadas, siendo señaladas, les cuesta mucho trabajo este ejercicio. Este ejercicio de mirarse y no verse lo negativo, sino mirar lo positivo, cuesta mucho trabajo. Yo lo trabajo con mis pacientes frecuentemente con escritura para que podamos ir haciendo un constante manejo de esta emoción sin que se desborde y se te vuelva algo grave o amenazante. La vergüenza siempre es entonces una emoción que te va a dar una alerta de que tú estás equivocado, de que tú no estás bien, de que algo malo hay en ti. Entonces, sentirse avergonzado no es lo mismo que sentir pena. La pena es cuando haces algo y afuera hay algo que te da penita. La vergüenza es mucho más intensa. Entonces, para eliminar la vergüenza, tienes que comenzarte a mirar en el espejo y decir tus cualidades. Empezar a mirar y a evaluar honestamente, pero también objetivamente. Y muchas veces esto no lo puedo hacer yo solo.
Por eso es importante también pedir ayuda de alguien que no te vaya a dar como la suave y decirte, no, hombre, no te preocupes, no pasa nada, no, sino que sea honesto contigo, que sea claro contigo en esto que está pasando. Entonces, la vergüenza se combate, se lidia con la verdad de uno mismo. ¿Cómo me voy a decir la verdad? Si de lo que estoy huyendo es precisamente de decirme la verdad completa de mí mismo. Y entonces la autoimagen tiene que ser primero basándose en lo que sí ves realmente y después ir evaluando gradualmente si esto que ves es real o es producto de tu programación, de lo que aprendiste que eras tú, de lo que alguien te dijo que eras. Entonces, qué importante es revisar tu autoimagen. Después, evita, el segundo punto que yo te diría que te puede ayudar para lidiar con la vergüenza es que evites un diálogo interno negativo. Cuando estamos hablando de cómo me hablo a mí mismo, generalmente tiene que ver, cuando hay vergüenza, con un diálogo sumamente punitivo, que te regaña, que te critica, que te dice que estás mal en todo. Entonces, cuando te aproximas a hacer algo que implica un reto, siempre estás pensándote mal, siempre estás pensándote negativo. Entonces, lo que trabajamos mucho en psicoterapia, en los programas de 11 sesiones que hemos creado con el equipo de Buscando mi Voz para que estos pacientes vayan trabajando su vergüenza, es precisamente cómo te hablas a ti. ¿Quién te enseñó a hablarte así? ¿De dónde aprendiste que ese eras tú, que esa persona eras tú? ¿Quién te lo dijo? Entonces, primero es identificar situaciones específicas en donde empezaste a hablarte o a pensarte a ti misma, a ti mismo de esa manera. Puede ser, por ejemplo, que justo después de que hiciste algo que te pareció muy bonito, muy padre, muy bueno, fuiste constantemente criticado o criticada por tus padres o por uno de tus padres. No es suficiente. No estás llegando a meta. No eres suficiente. Entonces, esta parte en donde el mensaje es te faltó todo el tiempo, te hace sentir inseguro, pero también avergonzado. Muchas veces es palabras que escuchamos dirigidas a otras personas, que no son dirigidas a uno mismo, por ejemplo, de nuestro propio cuerpo. Nos avergonzamos de nuestra imagen corporal, pero porque escuchamos ciertas aseveraciones, ciertas cosas que tienen que ver con las personas que tienen sobrepeso, con las personas que de alguna manera tienen, por ejemplo, pies grandes, se me ocurre, cualquier cosa que haga que tú vayas formando una idea de lo que es estar bien o estar mal, ser suficiente o no. Fíjate, cuando estas emociones te llegan, esta emoción te llega y la identificas, la sugerencia es que la reemplaces. Muchas veces nos evitamos estar en contacto con ciertas personas o con ciertas situaciones porque eso lo que nos hace es sentirnos avergonzados. Ya identificaste qué es lo que pensaste que te provocó vergüenza o qué de la situación que estás viviendo te recordó a algo que te daba vergüenza y entonces reemplazas ese pensamiento por algo que sea una afirmación constructiva, que afirme un talento o una característica positiva que tú tienes, para que entonces vaya disminuyendo esta emoción y redirijas o reenfoques tu atención a algo que no sea lo que te da vergüenza. Por ejemplo, hablar en público puede que te avergüence o estar demasiado expuesto, no me gusta que el otro me mire, eso me avergüenza.
Entonces, qué importante es saber de dónde viene y cómo lo puedes reemplazar. Tercer punto que te puede ayudar a lidiar con la vergüenza. La vergüenza es aprender, una manera de reenfocarlo es aprender de tus errores. Me dice Loba, lamentablemente, que es una persona que nos está escribiendo, para los que ven el video en el YouTube, voy a leer este comentario. Me dice, lamentablemente la mayoría de esas palabras a uno mismo son o provienen de la infancia, la forma en cómo nos hablan o nos tratan nuestros padres enfermos. Así es. Así es. Entonces, tenemos que hacernos consciente y tenemos definitivamente que hacernos responsables para poder vivir mejor. Entonces, voy al 3, Loba. Fíjate, aprende de tus errores. Si algo que hiciste tú te avergonzó, aprende. Muchas veces cuando crecemos en familias disfuncionales, lo que aprendemos a hacer es a huir o a evitar ciertas situaciones, en vez de enfrentarlas con una respuesta diferente. Lo que también nos ayuda mucho a lidiar con la vergüenza es enfrentar en donde creo que me equivoqué o en donde creo que no estuve bien o lo que me da vergüenza. Y entonces me libero de esa idea de mí mismo. Si yo aprendí de lo que pasó, a ver, repito la escena, la recuerdo y me digo a mí misma qué pasó, qué sucedió, por qué no sucedió como estaba previsto, por qué me regañaron, por qué me señalaron. Por ejemplo, ahorita te puede dar mucho coraje que alguien señale en tu trabajo como adulto algo que no te sale bien. Y te enoja, pero en el fondo la emoción base es vergüenza. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Evitar a esa persona, odiar a tu jefe porque te señaló que estuviste mal, o tenerle miedo a tu jefe y sentirte súper incómodo o incómoda, o aprender de la equivocación y enfrentar la situación. Se necesita mucha fuerza también para hacerlo y mucho valor. Hay un lema en Al-Anon que dice valor para cambiar, y para enfrentar la vergüenza se necesita valor. Cuarto, fíjate, descubre el poder de las imágenes visuales, lo que te estaba diciendo. Fíjate cómo el estar con una idea de ti mismo es una imagen que tú tienes o un recuerdo. Hay una técnica bien bonita que se hace también en psicoterapia, que yo manejo con mis pacientes, que es un tablero de imágenes. Para cambiar mi autoimagen o mi autoconcepto, puedes hacer un tablero de imágenes en un cartón en donde tú coloques tus talentos. Entonces, por ejemplo, eres excelente cocinera, te coloques cocinando. Y aparte coloques algo que quieres llegar a hacer, alguna meta. Quiero llegar a ser licenciado en leyes. Entonces colocas algo que te recuerde a eso. Y también puede que pongas otra cosa en donde te gustaría mejorar, como por ejemplo las relaciones interpersonales. Entonces tienes ese tablero y lo observas todos los días y a toda hora. Y eso te ayuda a estar centrado y enfocada en lo que te corresponde. Cuando uno se avergüenza, cuando uno tiene una base emocional de vergüenza, tendemos a ser sumamente criticones. Criticamos a todo mundo. Muchas personas que viven con mucha vergüenza son las más criticonas. Son las personas que más señalan, que más juzgan, que más se meten en la vida de los demás, que más intentan controlar. Característica de la codependencia. Entonces, algo que te va a librar de estos círculos que te vuelven a regresar a la codependencia, que es la vergüenza, es enfocarte en ti. Los tableros de visualización, que así se les llama, los puedes ir cambiando, pero el chiste es que vayas encontrando que tú eres responsable de ti y que al estar enfocada o enfocado en ti vas a estar sintiéndote menos perseguido.
menos juzgado, porque las personas que crecen con vergüenza se sienten constantemente observados y juzgados porque así fueron criados. Entonces, la importancia de no andar metido en la vida de los demás y criticando a los demás, el descubrir el poder que tiene, el centrarse en tu vida y estar centrado justo en lo que a ti te corresponde. Me dice una buscadora, son los criticones. Sí, las personas que tenemos una dificultad para vincularnos con los demás, que son la mayoría de los codependientes o todos los codependientes, somos criticones. Y entonces es mejor estar viendo al otro y lo que al otro le falta, porque entonces así es más fácil no verme a mí. Una de las principales fugas de las personas codependientes es estar mirando a los demás y juzgando a los demás, porque es un reflejo de lo que está pasando internamente. Me preguntan, ¿la vergüenza está relacionada con el autoestima? Sí está relacionada con el autoestima. Lo platicábamos al principio del video, precisamente, la autoimagen, el autoconcepto y el amor por ti mismo. Sí, efectivamente. Y bueno, el último punto, el quinto punto, es cuando yo toco fondo, cuando ya no puedo más y sigo sufriendo, pero ya no puedo más sufrir, es cuando realmente, a raíz de la vergüenza, de sentirme inadecuado, sentir que no soy suficiente, sentir que hay algo muy malo en mí, cuando toco fondo en este sentido, cuando ya quiero dejar de sufrir, es cuando levanto la mano y pido ayuda. Y ahí es donde se puede buscar un encuadre o un encuentro con un sistema de apoyo adecuado. Si tú has generado alrededor de ti crítica, juicio, este manejo poco asertivo de la comunicación, seguramente no encuentras apoyo en las personas que están más cerca de ti. Te vas a sentir juzgado o juzgada. El asunto es que puedas ir buscando en otros espacios con gente nueva apoyo. Fíjate, estamos en Buscando mi Voz, ustedes buscadores ahora sí que me han presionado para que saque los grupos de acompañamiento que tienen bajo costo. Me preguntan, ¿tienen costo? Sí van a tener costo, pero bajo costo, de acompañamiento en donde podamos tener una red de apoyo saludable para salir de la codependencia. Entonces, lo vamos a lanzar el anuncio ya mañana y vas a poder saber cuánto costo tiene, qué días van a ser, y va a ser para finalizar este año 2020 tan complicado que hemos tenido. Lo vamos a hacer en una plataforma virtual para que te puedas unir y puedas estar acompañado de manera saludable. El acompañamiento es vital para la recuperación. En este momento nos hemos dado cuenta que nos podemos acompañar aunque no estemos sentados en el mismo lugar. Entonces, se abre la convocatoria, se abre el espacio de acompañamiento para poder estar y generar lazos saludables y aprendizajes saludables entre todos nosotros. Vamos a hacer este primer grupo de acompañamiento y va a estar bien interesante porque no nada más te voy a dar la respuesta yo, porque no se trata de aconsejar ni de decirte qué tienes que hacer, sino que tú poco a poco vayas entendiendo qué te pasa y nos acompañemos entre todos a salir adelante de nuestra enfermedad. Trataremos varios temas en cada sesión y el tema principal es el control. Después vamos a hablar de la vergüenza. Después hablaremos del desprendimiento. Después hablaremos del miedo. Y serán 4 sesiones en este primer grupo de acompañamiento.
¿Qué te parece? Mándame tu opinión al respecto. Estamos hablando de vergüenza porque es un tema que un buscador me mandó un inbox y me dijo, Paola, quisiera que platicara sobre la vergüenza. Y de ahí sale este tema. Me mandaron decir, oye, quiero que hablemos de la vergüenza. Vamos a hablar de estos temas y muchos más en la manera en que nos acompañemos. También Buscando mi voz siempre va a hacer espacios o crear espacios gratuitos. El espacio gratuito es este que estamos teniendo en este momento aquí en el Facebook. Cuando tú mandas tu comentario, cuando tú me dices de dónde eres, cuando me mandas tu pregunta y hay una respuesta no nada más del equipo de Buscando, sino de los demás, también se genera acompañamiento y ese no cuesta nada. Es importante también señalar que el acompañamiento tiene que ser profesional. Y también hay que señalar que existen los espacios gratuitos que son todos los grupos de 12 pasos que estén con un checkmark en las oficinas generales de estas asociaciones. CODA, AA, Al-Anon, Alatin, Nar-Anon, Familias Anónimas. Existen. Si me estás viendo en otro lado que no sea México, métete al buscador y busca estos espacios. Existen en todo el mundo. Entonces, sé que existen en toda Latinoamérica y en América. Entonces, busca los espacios. Me quedo con la satisfacción de saber que estamos reunidos 60 personas viendo el video ahorita y me parece padrísimo que lo estemos logrando hacer juntos. Buscando mi voz tiene ese objetivo. El objetivo es que tú, junto con los demás, podamos buscar nuestra voz, que es la que nos hace falta encontrar. Te dejo un abrazo, que tengas una excelente semana, que te vaya muy, muy bien. No te pierdas las novedades que vamos a sacar en las páginas Instagram, Facebook. Me dicen que Twitter también. Yo la verdad es que Twitter no lo uso mucho, pero bueno, vamos a intentar también sacarlo en Twitter para que podamos estar y seguir en comunicación. Nos vemos pronto. Saludos a la comunidad que cada vez es más grande de Buscando mi voz. Comparte este video con alguien que le pueda servir. Compártelo en tus grupos de redes sociales y mándaselo a alguien que creas que le pueda ayudar. Recuerda que todos los videos que se hacen en los lives de Buscando mi voz, página de Facebook, se suben a nuestro canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Buscando mi voz, y ahí encuentras todos los videos que hemos hecho en estos 3 últimos años de la página. Te dejo un abrazo, cuídate y sigue buscando tu voz.